y llegar a esa plenitud, a la estatura de Cristo, por nuestras limitaciones nos cuesta, y ese es el óptimo que tenemos que llegar. Entonces tenemos que mirar bien qué es lo que me está limitando. Claro, pero lamentablemente como nuestra naturaleza tiende a estar ciertas áreas sujetas a otras cosas. Por lo tanto, por ejemplo, una área que es muy completa en muchos cristianos, que es el tema de las finanzas. El tema de las finanzas está bajo otro rey, por así decirlo, otra autoridad. Entonces esa autoridad no se la dejan a Dios. En todo lo demás, Cristo. Cristo, o sea, Señor, mis hijos, mi esposo, pero mi plata, este es mío. Esto es mío porque me lo doy yo. Entonces tenemos que mirarnos bien y ver en qué estamos. O sea, en qué tema tú voluntariamente, o sea, porque hay cosas de repente que tú quieres solucionar y no se pueden solucionar. Claro. Hay situaciones que Dios de alguna manera te ha llamado de alguna manera y tú querés solucionar, pero no está en ti, y Dios conoce tu corazón y sabe lo que tú quizás has llorado, te has esforzado por el tema y la voluntad. Eso Dios lo conoce, pero también Dios conoce que hay otras situaciones que tú no querés dejar. Por ejemplo, Pablo. Por ejemplo, Pablo dijo, Pablo, el gran Pablo, llegó a ser lo siguiente, dijo: lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. O sea, él de repente Dios escudió su corazón y le mostró áreas en su vida, en el Pablo de la Biblia, que dijo: en esta área yo no soy completamente rey, no tengo autoridad completa en esta área y no sé por qué. Y Jesús le responde, y Pablo después de Cristo libera, y dice la Biblia, 3 veces rogado a hacer que quite esto de mí. Sí. Salomón, siendo el rey de Israel, se perdió mujeres, digamos, tuvo 1000 mujeres. David mandó matar un gallo y se acostó con la esposa del tipo, siendo el rey el ungido del Señor. En otras palabras, la salvación que Dios te ha regalado no excluye que ciertas áreas de tu vida puedan atentar contra tu vida misma, hasta que tú reconozcas que en ciertas áreas tú no quieres soltar tu pecado. Es una vergüenza, un día me dio vergüenza a mí reconocer ante Dios que hay una área de mi vida que yo no voy a soltar. No es pecado, pero es un pecado que yo le molestaba. Debo confesarlo. Me rojo de vergüenza, pero cuando confesé mi pecado se produce lo que un día enseñaba en Deuteronomio. Cuando tú tienes un hijo, ¿quién enseña la Biblia cuando tú tienes un hijo rebelde? ¿Quién enseña la Biblia? Si tu hijo lo mataban. Entonces, igualmente pasa lo mismo. Tú tienes un pecado que tú amas. Este es mi pecado. De hecho, este es mi pecado. Yo lo quiero mucho. Pero ante el Dios de la historia, eso no ocurre. Entonces Dios dice: ok, mira en ti mismo, dame a tu hijo. Es que es mi pecado, dámelo. Ok, te lo voy a dar. Y lo confiesas, y lo pones delante del juez, y Jesús lo mata. Ahí se cumple que en lo que dice Isaías: y cargó sobre sí todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados que son conscientes, que uno es consciente, porque de otros yo no tengo idea. Pero en el segundo tuve que confesar eso. ¿Pedro me ama? Sí. ¿Pero Pedro me ama? Sí. Pero la verdad, ¿me ama? Y el tipo lloró. Sí. Porque después estaba peleando después también en la epístola y peleó con Pablo también. Claro, todavía sigue discutiendo. Todavía le quedaban. Hasta su muerte. Entonces, repito, lo que le pasó al pueblo de Israel en Edra y en Nehemías es lo que debería pasar en nuestras vidas si queremos seguir adelante en temas de madurez espiritual. De repente había que dice, para pasar para allá, para pasar al siguiente nivel, saquemos esta mochila, estos relojes y 3 piluchos, digamos. Claro, porque lo que le pasó, por ejemplo, a Israel no le bastó la reconstrucción física del templo. No bastó. Porque hay gente que puede reconstruir el altar. Lo que pasa es que hay que mirarlo también desde otra perspectiva. O sea, cuando hay ciertos detalles que hay que tomar en cuenta. Ahí se nombran 2 personas, Esdras y Nehemías. Correcto. Y ahí hay 2 figuras. Una es la sacerdotal y la otra es la de rey. ¿Ya? Sí. Porque Nehemías es gobernador y Esdras es sacerdote. ¿Ya? Entonces estas 2 figuras son necesarias para la reconstrucción de Israel. ¿Ya? Y así se entienden las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Se nombran a estas 2 personas para que restituyan el estado original. ¿Ya? O sea, lo que se había perdido.
Pero ¿qué se había perdido? Se perdió el templo, pero hay que también recordar que Nabucodonosor se llevó lo que había dentro del templo. ¿Ya? Y eso es importante, porque uno dice, claro, ¿qué fue lo que se llevó? Entonces se entiende, ¿ya?, como metáfora, que lo que se llevó fue un tesoro. ¿Ya? ¿Qué pasa después cuando Ciro, ¿ya?, decreta que hay que restituir el templo de Israel y que por lo tanto hay que devolverle a su pueblo su libertad para que ellos puedan volver a reconstruir el templo? ¿Ya? Se recolecta el tesoro, se le devuelve el tesoro, y no solo eso, sino que además los judíos que se quedan en Babilonia aportan más, ¿ya? Y los judíos vuelven a Israel, ¿ya?, con un tesoro mayor, pero que no es consciente el pueblo de lo que lleva, ¿ya? Cuando vuelven a Israel Esdras, cuando vuelve a Israel Esdras, o cuando comienzan a reconstruir el templo, hay que tomar en cuenta que esto llevó bastantes años. Pasaron por lo menos unos 70 años más, entre que vuelven a Israel, construyen el templo, hacen las murallas y restituyen nuevamente su estado original. Pero lo otro que hay que tener en cuenta también es que este es un periodo de conquista, y que aunque ellos vuelven a Israel, siguen gobernados por el imperio persa. ¿Ya? Ese otro detalle que no se ha nombrado, ¿ya? Entonces, cuando comienzan a reconstruir el templo, no solamente hay que entender, o sea, y el altar, lo que está tratando de hacer Esdras y Nehemías y el resto de los que está interesado en reconstruir el Estado de Israel nuevamente, es en restituir, o sea, en volver, ¿ya?, a lo que tenían antes. Lo otro que hay que tomar en cuenta también es que de los tiempos davídicos habían pasado 200 años y que tampoco estaba en la memoria del pueblo, de los que se habían quedado, o sea, de los campesinos, de los analfabetos en ese minuto, y por lo tanto había que devolverle todo al Estado de Israel. Y lo que se devuelve físicamente, que es el templo, lo que hace es entregarle al pueblo el sentido que necesitaba la reconstrucción. Como su identidad. Exactamente. Es lo que les devuelve el sentido, y por eso, ¿ya?, rasga vestiduras, se tira el pelo, ¿ya?, y les declara el pecado al pueblo para que ellos entiendan que lo que está ahí reconstruido son ellos mismos, y que lo perdieron, ¿ya?, porque ellos abandonaron a Dios y se mezclaron con los pueblos extranjeros, y por lo tanto botaron sus creencias y adoraron a otros dioses y cometieron el mayor de todos los pecados, ¿ya? Entonces, ahí en ese instante, cuando él hace verles a ellos la abominación que habían cometido, ¿ya?, y en ese minuto el pueblo se da cuenta que realmente era así, ¿ya?, y por lo tanto llena de sentido lo que era el lugar físico, ¿ya?, y restaurado, donde estaban los tesoros nuevamente del templo, para que ellos vieran lo que habían perdido, ¿ya? Y lo singular también es que además, cuando empieza a pasar el templo, no solamente, o sea, el tiempo no solamente reconstruye el templo, sino que además las murallas, ¿ya? Y se acuerdan que la vez pasada habíamos visto que habíamos conversado que las murallas que nosotros construíamos era la ley, ¿ya? Entonces el sentido simbólico de las murallas es precisamente este. O sea, ellos están restituyendo a Israel lo que tenían, que era estas paredes que retenían a todo pueblo extranjero y que no nos dejaban entrar a su interior, ¿ya? O sea, ahí la construcción física tiene un sentido espiritual, ¿ya? Y en varios, para también hacer ver que el pueblo estaba bastante alicaído, ¿ya? En varios de los puntos que están reconstruyendo el templo y las murallas hay una como desazón, un antagonismo, ¿ya?, por no seguir adelante, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, la élite del pueblo de Israel tenía claro hacia dónde tenía que ir, los demás no lo tenían, ¿ya? Y por lo tanto el esfuerzo que ellos estaban haciendo tenía que ser visto como tal, porque
eso hay que compararlo también con las maldiciones